Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9 y tenemos en la línea ahora al dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro en el gobierno pasado, economista, hombre de muchas luces, Juan Ariel Jiménez. Buenas tardes, Juan Ariel. ¿Cómo están? Placer de compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos que nos hable de la economía, de los problemas que hay en la actualidad, de esta inflación, que es un término que la mayoría de la gente no conoce, de inflación. Realmente, ¿cuál es la situación al día de hoy, en tu opinión? Efectivamente, el problema más grande que tiene nuestro país es el aumento de precios. Lamentablemente, llevamos casi 2 años donde los precios se han descontrolado, como no se veía en más de una década, y eso ha llevado a que la mayoría de las familias dominicanas estén pasando momentos muy difíciles, porque ha aumentado todo, ha aumentado la comida, ha aumentado la gasolina, ha aumentado la salud, la educación, y por supuesto yo tengo que admitir que gran parte de eso se debe a que a nivel internacional han aumentado mucho los precios, pero en República Dominicana es uno de los países de América Latina y del mundo donde más han subido los precios, y eso es lo preocupante. Lamentablemente, a pesar del crecimiento económico, no se ha visto un aumento de salarios que compense el alza en la canasta básica. A pesar de los anuncios del gobierno, la realidad que dicen los datos es que no se recuperan todos los empleos, que quedan más de 125,000 empleos al cierre de 2021 por recuperar en el sector formal y más de 45,000 a nivel general, porque lo que está creciendo es la informalidad. Entonces eso está complicando mucho la situación de la familia dominicana y obviamente con los aumentos que está haciendo el Banco Central de las tasas de interés, ahora se traslada el problema a las micro, pequeñas y medianas empresas que van a tener dificultad porque le van a subir el pago de los préstamos. Entonces vienen momentos complicados y pues lamentablemente eso se traduce en un deterioro de la seguridad ciudadana, por eso los aumentos en los atracos, en los homicidios y un deterioro en todos los estándares de vida de los dominicanos. Muy bien. Juan Ariel, cuando dices que la República Dominicana es donde más han subido los precios, pero en las Américas, si te pones a ver, por ejemplo, el caso, en México ha habido un aumento que es constante antes de la pandemia de los altos precios. México, por ejemplo, el Distrito Federal es carísimo. Pero el caso de Estados Unidos, en donde una libra de pollo un pollo está costando más de $5 y el precio de los combustibles por encima de los $5, tenemos unas realidades ahí diferentes a la República Dominicana. Aquí no producimos petróleo, sin embargo, la sociedad dominicana no ha sentido el peso fuerte de los combustibles, del precio, debido a que ha sido subsidiado por varios meses. Lo que la sociedad dominicana no ha sentido es el aumento en los salarios que se ha ocurrido en Estados Unidos. No podemos comparar el nivel de precios de República Dominicana con países desarrollados. Eso jamás se pudiera hacer en economía. Siempre un país que tiene más altos ingresos va a tener precios más caros. Es más, le digo la realidad. En la capital, en Santiago, que son las grandes ciudades de nuestro país, los precios son más caros que en los campos dominicanos. Eso se aplica también a nivel internacional. Entonces la comparación de precios no es correcta. Ahora, lo que sí está pasando es que en Estados Unidos han aumentado mucho los salarios. De hecho, desde el inicio de la pandemia, los salarios han aumentado más de un 10%, mientras que en República Dominicana no han aumentado los salarios. Entonces, no es correcto comparar esas cifras. Además, el hecho de que un país no sea productor de petróleo no es un indicador, porque los países productores de petróleo, Estados Unidos, por ejemplo, México, por ejemplo, tienen altos precios de los combustibles. Entonces no hace diferencia, porque un país, independientemente sea productor o no de un bien, tiene que vender a los precios internacionales. Y sí debo decir y reconocer que el gobierno dominicano ha dispuesto un subsidio parcial de los combustibles. Y digo parcial porque, por otro lado, aumentan los impuestos, por el impuesto ad valorem, que es sobre el valor. Entonces, ahora mismo el gobierno cobra mucho más impuestos por cada galón de gasolina que lo que se cobraba en el pasado. Pero parte de ese aumento también lo utiliza para subsidiar los precios. O sea que sí reconozco que el gobierno ha hecho en ese sentido una apropiación presupuestaria para evitar una mayor alza en los precios de los combustibles. No, lo que te quería significar, Juan Ariel, es el hecho de que la salsa
y el índice de precio ha aumentado a nivel global por las situaciones que hemos tenido de la pandemia y también la guerra entre Ucrania y Rusia, que conoce muy bien. Y es a nivel global, que no ha venido una situación en la República Dominicana específicamente por un mal manejo de la economía, sino por una situación del panorama mundial. A ver, es que en República Dominicana han aumentado los precios más que en el resto de los países, insisto. Si uno toma todos los países del mundo, países africanos, asiáticos, europeos, americanos, República Dominicana está entre 3 de cada 10 países donde más están aumentando los precios. A nivel de América Latina, nuestro país también es el 4º de mayor aumento en los precios. Pongamos, por ejemplo, en el 2021, la República Dominicana tuvo el triple de inflación, o sea, de aumento en los precios, de lo que tuvo Costa Rica, de lo que tuvo Guatemala, 10 veces más inflación de la que tuvo Bolivia, el doble de inflación de la que tuvo Chile, de la que tuvo Colombia. O sea que hay cosas en República Dominicana, incluyendo errores del gobierno, como aumento de la tarifa eléctrica, que ha aumentado un 40%, como la entrada de la peste porcina africana, que disparó el precio del pollo y eventualmente también el precio del cerdo. Entonces, todos esos elementos han hecho que República Dominicana sea de los países que más han aumentado los precios de toda América Latina y de todo el mundo, y eso según informaciones oficiales que da el propio Banco Central y los bancos centrales y oficinas de estadística de cada uno de los países. Juan Ariel, buenas tardes. Te habla Juan Bonilla. Bien, tú estás o eres vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y eres uno de los voceros nacionales. En ese sentido, con las últimas actividades que ha venido realizando el PLD, encabezadas por el expresidente Danilo Medina y los diferentes aspirantes a la candidatura presidencial, podríamos plantear que el proceso de dinamización, de motivación, la dinámica que se exhibe en el PLD, eso es una recuperación de las expectativas de triunfo para el 2024. ¿En qué punto está el PLD en ese aspecto en este momento? Claro que sí. Nosotros teníamos 1 año y medio poner la casa en orden. Estábamos trabajando en la reestructuración de todos los comités a lo largo y ancho de nuestro país. Y por eso la gente decía, ¿dónde está el PLD? Que no lo sentimos en la calle, que no lo sentimos en los medios de comunicación. Y era que estábamos poniendo la casa en orden. Una vez hemos arreglado un sinnúmero de situaciones que habíamos encontrado, entonces ya con un padrón abierto, porque tenemos que decir que en el pasado el padrón del PLD estaba cerrado, estamos inscribiendo nuevos miembros y ya tenemos más de 200,000 nuevos miembros en todo el país. Cuando fuimos en Asua, había en ese momento más de 13,000 nuevos ingresos. Cuando fuimos en Bonao, más de 11,000 nuevos ingresos. Ayer en Santo Domingo Norte, más de 19,000. Que debo aclarar, no quiere decir que ellos participan en el acto. En los actos jamás se pueden llevar todas las personas. El acto es representativo. Es una actividad, digamos, simbólica, pero la juramentación se da en las casas, en los clubes donde se conforman los comités de base y los comités intermedios. Entonces nosotros tenemos, ya he dicho, más de 200,000 nuevos miembros, de los cuales 56% son jóvenes, y eso refleja muchas cosas, refleja un pueblo que a pesar de cosas que tenemos que mejorar en el PLD, que las tenemos, que tenemos que ser autocríticos, que tenemos que saber que cometimos errores en el pasado, que hay que corregir en nuestro retorno al poder, pero a pesar de eso, la gente vio a un PLD trabajando por el pueblo y ve a un PLD que es opción de poder en el 2024, porque como decía el compañero Jaime David anteriormente, nadie reelige la inflación, nadie reelige la delincuencia, nadie reelige el desempleo, nadie reelige la crisis. Entonces, ante esa situación difícil que está viviendo el país, pues obviamente los dominicanos ven con esperanza el PLD, y eso lleva a que eso genere decenas de miles de personas que están inscribiéndose en el partido. ¿Cree que realmente el PLD está en condiciones, en la actual coyuntura política, de montar esas primarias abiertas para escoger su candidato presidencial en octubre? Porque uno observa como que ese proceso está muy tímido en términos de organización.
Lo que pasa es que, como decía, como estamos poniendo la casa en orden, eso hace que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho no se vean. Pero ciertamente nosotros el 16 de octubre, todo dominicano y dominicana que no esté inscrito en otro partido, porque eso sí que lo respetamos, puede votar por uno de los 6 precandidatos. Hay 3 hombres, 3 mujeres que están en la lucha por ser el aspirante. Porque igual, como dice la ley de partido, en noviembre o en octubre del año 2023 se va a hacer un proceso y cualquiera se puede inscribir, pero nosotros vamos a elegir al aspirante de mayor simpatía de todos los PLDistas y de todo el país, y eso va a ocurrir este octubre. Cualquiera puede votar, excepto quien esté inscrito en otro partido. Y sí, estamos trabajando sin descanso para que ese proceso se dé en orden, se dé tranquilo, disciplinado, como estamos acostumbrados nosotros a hacer en el PLD. Orden y disciplina. Juan Ariel, tras casi 2 años del presidente Medina no hacer vida pública, ahora se le ve bastante activo. ¿Qué tanto impacto ha tenido esa visibilidad del presidente Medina? Un impacto positivo. Si ustedes se fijan, el presidente Medina ha durado este tiempo haciendo esa carpintería. No ha sido fácil reunirse con la dirigencia de cada municipio, con la dirigencia de cada provincia, a poner la casa en orden, a limpiar el padrón. Entonces, ya que el presidente Medina está culminando ese proceso, pues está saliendo a las calles con un mensaje que, si ustedes ven, habla como estadista. En el primer discurso, que fue en Asua, dijo: sabemos que las cosas no se cambian de la noche a la mañana en 2 años, pero que al menos no se deterioren. Si nosotros vemos en el discurso de Bonao, dijo: sabemos que la delincuencia es difícil de reducir, pero nos preocupa que está aumentando. Y ahora en Santo Domingo Norte hizo un llamado a la concordia y al trabajo en conjunto para bajar los niveles de violencia que hay en el país. Eso es una oposición muy distinta a la de un PRM que hizo oposición diciendo que el COVID era mentira, que los estados de emergencia eran inconstitucionales, que iban a bajar un 30% el precio de los alimentos, que iban a aumentar el salario de los policías en $500. Entonces, si ustedes se fijan, una oposición muy distinta, una oposición objetiva, calmada, sosegada, de propuestas, y no simplemente un rosario de promesas incumplibles que hoy el pueblo dominicano le está sacando en cara al actual gobierno. Una última pregunta, si los chicos no tienen otra. La situación Rusia y Ucrania, de continuar, ¿nos seguirá afectando a todos? Absolutamente. De hecho, hay riesgo de que la situación Rusia-Ucrania se intensifique por la entrada de Suecia y de Finlandia a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso puede seguir aumentando los precios de los hidrocarburos, los precios de los cereales, y como país nos tenemos que preparar. Yo creo que es imperativo que nosotros hagamos un plan agresivo de siembra de maíz y de sorgo, que con los precios actuales se puede dar en el país, y además por seguridad alimentaria. Creo que es imperativo que nosotros compremos contratos de futuro, de trigo, de soya, porque es posible que se dé escasez de algunos alimentos y tenemos que prepararnos. Y sobre todo creo que es sumamente importante que República Dominicana haga una política agropecuaria intensa, que sembremos todo el país, porque cuando se dé esta tensión geopolítica, lo primero que se afecta es la disponibilidad de alimentos. Tenemos que priorizar la cosecha, la siembra de productos dominicanos y no beneficiar las importaciones, como a mí y a muchos economistas nos preocupa que está ocurriendo en el actual gobierno. Ariel Jiménez es economista y miembro del comité político. Con él conversamos en estos momentos en El Patrón de la Tarde. Cuando iniciamos, Juan Ariel, don Jaime te hacía referencia a la estanflación, que ante un alza de los precios tiene que ser acompañada también por un desempleo. ¿Estamos en República Dominicana ante esta? Todavía no. Yo tengo que hablar siempre la verdad y decir que en República Dominicana se está viviendo una alta inflación, pero no un aumento del desempleo. La economía dominicana está creciendo, los empleos, aunque no se han recuperado totalmente, como dice el gobierno, que no es verdad, pero sí se han recuperado muchos empleos. Ahora, a futuro, conforme el Banco Central va aumentando las tasas de interés, sí se incrementa el riesgo de estanflación. ¿Qué es estanflación? Estancamiento e inflación. Estancamiento es una actividad económica rezagada, creación de empleos rezagado y aumento en los precios. En República Dominicana estamos en aumento en los precios, todavía no en la estampa
como dicen, pero sí que cuando el Banco Central sigue aumentando las tasas de interés, esa posibilidad se da, y por eso yo insisto en una política agropecuaria para disminuir el aumento de precios de los alimentos, y también en la inversión pública, que el gobierno se dedique en cada municipio de nuestro país a hacer esas pequeñas obras que además crean muchos empleos. Esa es mi recomendación como profesional de la economía para evitar los problemas que van a seguir surgiendo conforme aumenta la tensión geopolítica a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias Juan Ariel Jiménez por estar presente vía telefónica en el Patrón de la Tarde. Ha sido un placer. El placer es mío.